Querida comunidad de TCN Periodismo Digital, nos encontramos una vez más en nuestro segmento La Entrevista TCN. En esta oportunidad tengo el gusto de conversar con Verónica Albuja. Ella es politóloga, trabaja los temas de la coyuntura, de la realidad social y también pues tiene una militancia, es presidenta del Tribunal de Disciplina precisamente del Movimiento Pachacuti. Verónica, qué gusto. Gracias por estar aquí una vez más. Es un placer. Y claro, la primera inquietud que queremos conversar contigo es cómo ves ese ambiente electoral o preelectoral. La campaña inicia, pues todavía falta tiempo para empezar la campaña, dura apenas 15 días, pero en el Ecuador esto se anticipa mucho tiempo antes. ¿Cuál es tu apreciación del escenario? Bienvenida. Sesión del escenario. Bienvenida. Hola, buenos días a ti, también a la audiencia de TCN. Y bueno, la pregunta que tú haces es bastante importante para el país. En este momento no podemos, los ciudadanos, estar fuera de lo que pasa en la realidad nacional por una razón, porque uno de los temas más importantes en los cuales se está afectando a la sociedad ecuatoriana es la democracia. Lamentablemente, tenemos instituciones que generan control. Pues está en la Contraloría del Estado, está en este caso el CNE, el TCE. No gozan en este momento de autonomía, como lo dice la Constitución. La Constitución es la Carta Magna para los ecuatorianos y ecuatorianas, y justamente ahí dice que todas las instituciones y poderes del Estado, sobre todo, deberían de gozar de autonomía. ¿Por qué lo digo? Porque lamentablemente en las últimas elecciones ha habido, como varias veces se repite el mismo problema, y quizás los ciudadanos a veces, por estar en sus ocupaciones, por estar en el trabajo, por estar también resolviendo o dando solución a sus problemas particulares o personales, a veces dejan que la política siga, digamos, su curso, y que creen que los políticos o el sistema o las instituciones lo van a resolver. Y realmente no ha pasado eso. En las últimas elecciones, instituciones como el CNE, también el TCE y la Contraloría no han ejercido su rol de control en el tema, por decirte, el exceso de gasto electoral. Hay que tener en cuenta que en el caso del CNE, que es la institución que rige las elecciones, que controla las elecciones, que regula todo el tema del proceso electoral, tiene un mandato, que es controlar el tema del gasto electoral, que los candidatos o candidatas o partidos políticos no excedan el gasto electoral. Y en la anterior elección, como no hay todavía no está regulado el tema de los medios digitales, el gobierno, ahora de turno, ganó la campaña justamente invirtiendo muchísimo dinero. Se escuchaba en ese momento que invirtieron más de $2 millones en publicidad, vía redes sociales. Y hoy, actualmente, las redes sociales son un mecanismo, un medio de información bastante accesible a toda la población en el Ecuador. Todos tienen redes sociales, todos tienen teléfonos inteligentes. Entonces, se pauta muchísimo en redes sociales para llegar a la población. Entonces, ahí no hay un control, más allá del tipo de información, que eso sería otro tema, ¿ya? El tipo de información que se envía a la gente, pero el tema es la cantidad que se está invirtiendo. No hubo ese control, como tampoco hubo control donde, por ponerte un ejemplo, en el Ministerio de Bienestar Social fue una de las instituciones que el gobierno utilizó para llegar a la población con publicidad y con regalos, que eso está prohibido por la ley, llegar con regalos a la ciudadanía en tiempo electoral. Y más o menos se gastaron más de 530 millones en regalos, en bonos. Entonces, todo eso se puso el servicio del Estado, los recursos públicos en la campaña. Eso debió haberlo vigilado el CNE, eso debió haberlo vigilado también el Contralor o la Contraloría, porque son fondos públicos y fueron utilizados en campaña, y eso está prohibido por la ley. Entonces, ¿qué se está afectando en el Ecuador? Toda la institucionalidad, todos los poderes están, en este caso, al servicio del Ejecutivo. ¿Y qué es lo que se está afectando en forma general? La democracia en el Ecuador. Muy bien, excelente estos elementos que nos das para tapizar pues nuestra conversación, Verónica.
Sí, o sea, a ver, poniéndose un poco en el papel de abogado del diablo, se daría cuenta de que es necesario entonces esa reforma constitucional o una nueva constituyente que trabaje mejor esa relación sociedad civil, sociedad política y todo este proceso de la función electoral, ¿no es cierto? Pero precisamente en las elecciones últimas, en las elecciones eh, plebiscito, el gobierno perdió esas elecciones, aceptó ese resultado. Eso iría en contra del discurso que se va posicionando de que hay una dictadura o que hay un totalitarismo en el Ecuador. ¿Qué decir al respecto, por favor? Bueno, mira, la ciudadanía fue a las urnas con cuatro preguntas el año pasado, muy importantes las cuatro preguntas. La primera, justamente el tema de las bases militares, la segunda sobre el tema de la Constitución. Y esta es interesante porque no es fácil hacer publicidad y decir qué es lo que quieres cambiar en la Constitución, porque realmente la Constitución en el Ecuador es una de las más avanzadas, incluso a nivel mundial, con temas muy importantes como los derechos de la naturaleza, los derechos colectivos, el tema de reconocer al Ecuador como un Estado plurinacional. Esos temas son realmente de avanzada a nivel incluso latinoamericano y a nivel mundial. Entonces, la ciudadanía entendió y la ciudadanía que estaba informada no quiso el cambio de la Constitución por vía de asamblea constituyente, lo cual significaba todo un proceso en ese momento que estábamos entrando, saliendo de las elecciones, ¿ya? Entonces, lo que la gente pide, en general, la ciudadanía, los sectores organizados, los sectores sociales, es el respeto a la Constitución, porque si la Constitución es buena y no la queremos cambiar, entonces hay que respetarla. Lamentablemente, en este momento, el Ejecutivo en el Ecuador no la ha respetado, ¿ya? Aparte, nos ha mantenido a los ecuatorianos, a todos, en un estado de vulneración de los derechos fundamentales humanos. ¿Por qué te digo esto? Porque estamos viviendo en una constante de decretos de estado de excepción. Entonces, cuando tú tienes estado de excepción, cuando tienes decretos a partir de cuál gobiernas o tienes una forma de gobernar y no tienes proyectos y programas para gobernar y tienes un programa de ajuste, obviamente los estados de excepción vulneran los derechos de los ciudadanos. Es clarísimo, los estados de excepción son un momento, un tiempo en el cual la ciudadanía está sujeta a unas diferentes reglas del juego que no están en la Constitución, digamos. En la Constitución te dice que tú tienes derecho a la educación, tú tienes derecho a la salud, tú tienes derecho a la comunicación, y con el estado de excepción te dice que se restringen algunos derechos, ¿ya? Y uno de los derechos que se restringen es el tema de la comunicación. Hace poco el último decreto nos dice, y aparte el gobierno reconoce que no está logrando controlar la violencia en el país, y lo dice, estamos en una conmoción interna y por eso tenemos que tener tantos días de estado de excepción, estos decretos ejecutivos, y que se va a vulnerar o se restringen derechos como la comunicación, y se pueden, en este caso, hacer allanamientos, se pueden hacer muchas cosas que por la vía judicial, cuando estamos en un estado de derechos, no se darían. Tendrían que hacer el debido proceso, tendrían que acudir a un juez, tendrían que acudir a varias instancias para poder, en este caso, poder seguir haciendo o impartiendo justicia en el país. Pero en este caso, con los estados de excepción, los derechos de los ciudadanos están siendo vulnerados. Entonces, sí es preocupante porque la Constitución está ahí. El pueblo ecuatoriano se pronunció y le ganó al gobierno en las cuatro preguntas diciéndole que no, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quieren los ecuatorianos? Los ecuatorianos quieren elecciones transparentes, los ecuatorianos quieren instituciones sólidas, los ecuatorianos quieren que el Estado invierta en salud, educación, obra, porque hay que ser, o sea, o no conocer nada de la ley o desconocer totalmente o no querer ser parte del Ecuador para decir, prefiero el autoritarismo, prefiero una dictadura blanda. Eso no existe. Las dictaduras son una restricción de los derechos. Las dictaduras significan que el Estado, en este caso, ejerce todo el control, ¿sí? Todo el control y violenta los derechos de los ciudadanos.
En este momento es entendible que en el Ecuador la gente esté con temor porque hemos pasado de ser un país tranquilo, nosotros nos calificábamos como una isla de paz y lamentablemente en los últimos años se han producido las situaciones más violentas del país, no solamente en las cárceles, sino también en las calles. En las zonas de la costa ecuatoriana, la violencia realmente es muy alta, las cifras que tenemos de homicidios, y pasamos a ser el segundo país más peligroso de Latinoamérica. Entonces, eso da cuenta de que el gobierno no ha aplicado en este momento ninguna propuesta que logre cambiar esa realidad, sino al contrario, la está profundizando. Precisamente las elecciones pasadas, no las de consulta popular, sino las de elección del Ejecutivo, e incluso estas, las de gobiernos locales, presentan uno de los temas más importantes en el que trabaja la ciudadanía, y es el tema de seguridad, ¿no? El gobierno del presidente Daniel Noboa planteó el conflicto armado interno, porque efectivamente tenemos una constitución del 98, pero en ese tiempo no contábamos con un flagelo internacional, que es el de la economía de dólares calientes y de alianzas de carteles, de bandas de delincuencia transnacional, al cual pues hay que darle una respuesta de diverso tipo. El gobierno ha ubicado y está en constante enfrentamiento militar en este frente, ¿no? Y la política y el escenario militar pues casi van de la mano, son el lado A y el lado B del poder. Eh, no, entonces requeriría ahí otras acciones, tomando en cuenta también el escenario continental y regional, que los pueblos van ubicando y van designando presidentes en esa línea de una confrontación militar para cauterizar estas estructuras delincuenciales. ¿Cuál es tu opinión? Mira, este tema tiene varias aristas, ¿ya? Por un lado, el tema del crimen organizado, pues si hubiese la voluntad política del Ejecutivo a través de la Asamblea, porque ahora controla la Asamblea, haría justamente todas las propuestas o proyectos de ley que permitan ejercer un control desde espacios que le duelen, hay que decirlo de esa manera, al crimen organizado, que es el tema de cómo este tema transnacional, como lo acabas de mencionar tú, se beneficia en el Ecuador, se beneficia por la circulación de dólares. Por eso tú mencionabas dólares calientes, ¿ya? Entonces, hay que controlar esos dólares en el sistema financiero y esa es la única forma o una de las más acertadas, digamos, en coger y darle un fin a un espacio donde el crimen organizado ha llegado al Ecuador, porque claro, si no hay un control en el tema de los dólares, ellos pueden entrar y sacar los dólares con mucha facilidad y no pasa nada. Y en general, ¿por qué están aquí? Es por los dólares, ¿ya? Porque les resultó fácil eso. Entonces, ese sería un primer tema. ¿Cómo controlar al crimen organizado? Tendría que ser el ejercer mayor presión en el sistema financiero. La segunda, el tema de la violencia. El gobierno presentó a los ecuatorianos y ecuatorianas el Plan Fénix y el Plan Fénix fue un fracaso. No solamente nos dejó cifras, en este caso, más altas de las que ya habían antes de la violencia en las calles en el país, de las ciudades en general, de la costa, son las más afectadas, sino que también esa forma de actuar de la policía y los militares que ahora están vinculados al tema de hacer temas de seguridad, que en realidad no deberían, los militares deben estar en temas de soberanía, ese es su rol, su rol constitucional, pero en tal caso nos ha dejado una huella muy dolorosa. El caso de los niños de las Malvinas es uno de los temas que en este gobierno sucedió y en el cual todavía, más allá de las disculpas públicas, es un tema que nos ha puesto al Ecuador entre uno de los países que tiene problemas con la policía y las Fuerzas Armadas en su actuación cuando tienen que hacer patrullajes o operativos, digamos, ¿ya? Ha habido un exceso del uso de la fuerza pública. Y por otro lado, tenemos un tema que ya es no solamente de este gobierno, sino desde la época de Lenín Moreno. El Ecuador ha entrado
en una agenda impuesta y de restricciones y de condicionalidades del Fondo Monetario Internacional, y nosotros ahora no hemos logrado reactivar la economía. ¿Por qué? Porque esas imposiciones del Fondo Monetario, por más que hacemos los créditos que son para pagar deuda, ¿ya? Tiene ciertas condicionalidades que son no son para invertir en gasto corriente. Y gasto corriente son salud y educación, es tener más cantidad de profesores, más cantidad de médicos, tener insumos, tener hospitales en buen funcionamiento. Y las restricciones del Fondo Monetario Internacional nos han generado que tengamos de pobreza a pobreza extrema, pese a que el gobierno ha utilizado instituciones como el INEC o informes en los cuales dice que hemos salido de la pobreza, pero en el Ecuador no ha salido de la pobreza porque la pobreza no se puede salir con un bono. O sea, una familia no puede decir que ya mejoró sus condiciones de vida, está mejor y que de aquí toda su familia está, de aquí a una generación ya van a ser profesionales, van a tener ayuda, porque el bono es justamente eso, también es una condicionalidad. Para que tú recibas el bono tienes que seguir cumpliendo ciertas condiciones de ser pobre. Entonces, el Ecuador está atravesando una crisis multidimensional y aparte de eso tenemos un debilitamiento del Estado y eso no permite que nosotros, aparte de tener un problema con la democracia, tenemos un problema social que es la violencia, el crimen organizado y la pobreza. En el, Esos tres temas son muy fuertes para una sociedad que no ha reactivado su economía. y en el plano netamente ya político, eh, ha habido voces que le señalan al gobierno del presidente Daniel Noboa como eso, como una dictadura. Voces que vienen desde el correísmo, que se puede comprender por la oposición política, que a veces pues la discusión, el debate político en el Ecuador es visceral. ¿Cómo catalogar el gobierno del presidente Daniel Noboa? Él Un se gobierno. señala como de centro izquierda, otros le señalan con este epíteto, otros le señalan como un proceso de nueva democracia, de las nuevas democracias en el continente. ¿Cuál es tu lectura? A ver, voy a ser muy así franca con la ciudadanía para que puedan entender dos temas que son distintos, ¿no? Una es el Ejecutivo como gobierno y que ganó las elecciones con un discurso, como dijiste tú, de centro izquierda. Y el discurso es una construcción, es política, en este caso electoral, para llegar a un segmento de la población que en ese momento, con la polarización, se vio así como en dos temas nada más. O sea, si alguien te pone, quiere comer ahora o quiere comer después, ¿tú qué vas a decir? Mi necesidad es la de comer. Entonces, como ser humano, voy a optar en algún momento por alimentarme porque tengo que estar bien, ¿ya? Entonces, en ese momento la polarización le sirvió al gobierno para justamente poner y sumergir a toda la sociedad en un tema muy delicado como, ¿quiere usted lo mismo de antes o quiere cambiar? Y claro, si no reactivas la economía, si estás en una situación difícil, ¿qué quiere la sociedad? La sociedad quiere vivir, la sociedad quiere trabajar, la sociedad quiere seguir adelante. Y la sociedad dijo, si él nos dice que este es el camino y que va a ser ambientalista y que no va a ir por el tema petrolero, y dio un discurso muy interesante de que él tenía muy claro que el extractivismo y habló también de transición energética, que esa era la opción de salida para tener un mejor Ecuador, ¿ya? Entonces la gente se convenció de ese discurso y dijo, vamos por aquí, porque parece algo nuevo, ¿ya? Eso es una táctica de las campañas electorales, ¿ya? Llegar al ciudadano o confundirlo o conquistarlo. Y en ese momento conquistó cierto espacio de la población joven, sobre todo. ¿Por qué? Porque él representa a la oligarquía del Ecuador, pero se presentaba como un joven empresario exitoso. Pero él no es un joven exitoso, digamos. Él viene de una familia con una tradición en el Ecuador de la agroexportación. Entonces, él no era exitoso, él ya era heredero de una familia que ya era exitosa, digamos, ¿no? Entonces, por un lado está el discurso, o sea, te construyen un discurso en época de campaña. Por el otro lado, sí, en este momento todos estamos hablando de la democracia y en las aulas, en las universidades, cuando te enseñan sobre democracia liberal, te dicen que las condiciones para que tú puedas hablar de democracia tienen que ser algunas que se tienen que cumplir en la sociedad. Una es el tema de
el respeto a la libertad de organización. En este momento en el Ecuador no hay ese respeto a la libertad de organización o de la construcción de espacios políticos o sociales organizados. ¿Por qué te digo esto? Porque organizaciones importantes históricamente en el país, que ya son sujetos políticos, que tienen una trayectoria, como Ecuarrunar y FENOCIN, que son organizaciones de pueblos y nacionalidades, en este momento, a través de instituciones como la Secretaría de Pueblos, no les están reconociendo sus directivas, directivas que fueron elegidas en asambleas propias de su forma de organizar, pero que eligieron autoridades. En este momento el gobierno les ha negado la personería jurídica a esas organizaciones, como les ha afectado los derechos a los, en este caso, a las personas de la UNE, que están agremiados, que son profesores en el Ecuador. Así ha habido, y hay una lista de organizaciones que han sido perseguidas. El otro tema de la democracia dice elecciones transparentes. En los últimos años las elecciones han sido cuestionadas en el país. La gente no ha tenido la total confianza con instituciones como el CNE en los procesos electorales. El otro tema que te dice que es parte del checklist de la democracia es el de acceso a la comunicación alternativa, no solamente la oficial, sino la alternativa. Y lo que más ha hecho el gobierno es perseguir a los medios de comunicación pequeños, a los periodistas. Entonces, eso te da cuenta que la institución, como parte de la democracia, digamos, en el Ecuador está siendo afectada. Y si haces un checklist, vemos que la democracia en el Ecuador está en terapia intensiva. Entonces, hay un problema en el Ecuador. ¿De Ahora, dónde viene esto? Del Ejecutivo. ¿Qué es entonces el Ejecutivo? Si no respeta la ley, si no respeta la Constitución, es autoritario. Y entonces, por eso, en este momento, si afectas las organizaciones, y como te dije, viendo el checklist de lo que significa la democracia, si ves que está en terapia intensiva, estamos entonces aproximándonos a una dictadura. Del autoritarismo estamos pasando hacia una dictadura. ahora, el Estado ecuatoriano no ha terminado de consolidarse. La sociedad, pues, a inicios de esta década estaba, como tú señalas, en crisis. El mundo estaba pasando de unos hitos de la posmodernidad a un proceso más de lo que se denomina la metamodernidad. Daniel Noboa viene, como tú señalas, de una familia más que de la oligarquía, porque no lograron tener el control del Estado, perdían recurrentemente las elecciones, de la burguesía industrial. Esto no era el momento oportuno para hacer un proceso de alianza de clases con sectores obreros, con sectores campesinos y reformar todo el escenario de un pacto social y no se actuó desde criterios subjetivos, viscerales, eh, para perder ese momento histórico y obligarle al gobierno de Noboa a hacer un neopopulismo. Mira, en el Ecuador creo que necesitamos muchísimo, muchísimo salir de la agenda del ajuste con el Fondo Monetario. Ese que tendría que ser el primer pacto al cual deberíamos llegar todos como ecuatorianos. En las últimas elecciones, justamente de noviembre del año pasado, en la consulta popular, empezó a entrar en el debate el tema del fondo, la presencia del Fondo Monetario en el Ecuador. La movilización del 2019, la movilización del 2022, la movilización del 2025, justamente los sectores más afectados por el ajuste daban cuenta de una claridad en entender lo que pasa cuando un país está sometido a la agenda del Fondo Monetario. Pero si te das cuenta, tú lo acabas de decir, ¿no? Los sectores empresariales, los sectores de la burguesía, de la oligarquía en el Ecuador, obviamente no están en esa línea del pacto social, el tema de garantizar derechos. Hasta ahora, el discurso más utilizado desde ese sector, digamos, ha sido que el Estado es obeso. El Estado no es obeso, primero, ¿ya? El Estado cumple una función, no es ni flaco, ni gordo, ni término medio. El Estado es justamente el espacio donde, desde a partir del cual se pueden garantizar, en este caso, derechos. Te voy a poner un ejemplo para la ciudadanía que nos escucha. En la época de pandemia, el Ecuador fue uno de los países que
peor trató a sus ciudadanos, ¿ya? Con un Estado de derechos y con un Estado responsable, ¿ya? En el caso de China, de Rusia, invirtieron incluso en salud, pero no solamente en salud, sino en investigación científica para crear las vacunas. Esa es la responsabilidad de un Estado. O sea, si tú tienes a tus ciudadanos en una situación tan compleja, tan difícil, ¿ya? Haces todo por garantizarles la vida, haces todo por protegerlos y ellos invirtieron incluso en tecnología para poder crear las vacunas. En Europa yo recuerdo cuando Italia generó unas compensaciones a sus ciudadanos para que por un tiempo no pagaran los servicios. Entonces, ¿qué hace el Estado? Cubre eso. ¿Para qué? Para que la ciudadanía pueda sobrevivir a una situación tan crítica como era la pandemia. Francia, el presidente Macron, que no es de izquierda, ¿ya? Es más liberal, él es más de derecha, ya de centro derecha. Macron dijo que estaba muy preocupado por los servicios de salud pública y que iban a invertir en que la ciudadanía pueda tener acceso a la salud pública para poder solventar los casos que empezaron a tener, porque una cosa eran casos pequeños, digamos, y cuando la cuestión fue exponencial, o sea, significa que empezaron a crecer los contagios, el Estado tenía que cubrir de alguna forma a sus ciudadanos. Entonces, Europa, que habla de un estado de bienestar y que a pesar de eso han ido por la línea de ser más de derecha, más en el caso de sector privado, incluso ellos en la época de pandemia se cuestionaron el tema del estado de bienestar que estaban dando a la sociedad y sobre todo en salud. Entonces ellos decían que había que invertir más en salud pública, ¿ya? En el caso del Ecuador, lo contrario. Ahorita estamos afectando tanto desde el Estado al tema de salud pública que estamos ahogando a las instituciones, a los hospitales que no pueden dar servicio y que no tienen insumos. Entonces le estamos restringiendo un derecho a la ciudadanía. ¿Qué dicen las personas que construyen un discurso de defender el sistema privado? Obviamente a ellos les interesa cubrir seguros, les interesa que la gente pague costos muy altos en operaciones, en atenciones médicas, en consultas médicas, pero la gente no tiene el dinero para eso. Entonces, es delicado. ¿Cuál sería el pacto social, como dices tú? ¿Tenemos una crisis mundial? Sí, a nivel geopolítico se está reconfigurando el tema hegemónico. Hay una lucha en este momento en Medio Oriente. Estados Unidos está en crisis, pero al mismo tiempo quiere salir de esa crisis que generando una guerra. China es un ejemplo de país en ese sentido en el que está mirando la geopolítica, pero mientras mira la geopolítica está pensando en el 2100, en el 2050 y está pensando en una sociedad que invierte en tecnología, invierte en ciencia, en investigación y están saliendo adelante. Ahora tenemos un país que es una potencia mundial. Eso a nivel geopolítico internacional, pero a nivel latinoamericano tenemos mucho conflicto en América Latina porque también América Latina es la región que los Estados Unidos están viendo como patio trasero para tenernos sometidos y para tenernos, en el caso del Ecuador, tener un voto más en el Consejo de Seguridad, porque el Ecuador está en el Consejo de Seguridad y le puede ser útil a los Estados Unidos para cualquier decisión internacional. Pero ya como Ecuador, ya aterrizando en el Ecuador, debemos hacer un pacto social, sí, en temas importantes, salud, educación, inversión pública en transporte, en comunicación, pensar en una transición energética, pensar en algunos temas que nos puedan permitir reactivar la economía. ¿Por qué? Porque en este momento, por ponerte otro ejemplo para que la gente pueda estar más clara, en Chile, en este momento, el presidente Katz está viendo que va a tener un problema de aquí a 7, 8, 10 años con la población. Ha habido tanto ajuste económico allá de promover la privatización, de promover al sector privado, que en este momento la gente de nuestra edad, ya gente joven, gente productiva, ha optado por no tener hijos o en algunos casos por tener uno. Entonces esto para las futuras generaciones sí les va a afectar y en Chile están preocupados porque hay un decrecimiento de la población. Y entonces ahí toda la gente que aportaba los servicios de salud, servicios de seguros, van a reducir, van a caer esas recaudaciones, digamos, y no van a tener cómo atender a la población y lo va a tener que asumir el Estado. Y el Estado en este momento que ha promovido tanto la privatización dice que no va a tener la capacidad de atender ese vacío que se crea por el decrecimiento poblacional. ¿Por qué la gente no quiere tener hijos? Porque todos los servicios son caros en Chile. Salud, educación, transporte. Entonces la gente prefiere
no tener hijos y pasar a otra etapa de sus vidas. Entonces, esas son las cosas que pasan a mediano o largo plazo en sociedades en donde la crisis se profundiza y en el caso económico restringe muchísimo a la ciudadanía, claro que sí. En el caso nuestro tenemos problemas tan importantes como la pobreza. Tenemos que luchar para salir de la pobreza. Desde luego, ¿no? Partiendo de esa máxima del pensamiento de la filosofía alemana, la realidad objetiva determina la realidad subjetiva. Ha sido Verónica Aguja, te queremos agradecer. Bienvenida a esta casa, siempre estamos y estaremos, según transcurran las semanas en este proceso electoral, recurriendo a tu pensamiento, a tu voz. Queremos agradecerte por hoy, Verónica, pues hasta una próxima oportunidad. Gracias, gracias a TCN y gracias a ti y al público que nos escucha.